Buenas noches. El día de hoy conocerás qué fue lo que realmente sucedió con Juan Ramón Sáenz, aquel locutor de radio que perdió la vida tras haber recibido una espeluznante llamada telefónica en su programa La Mano Peluda. Una historia que al pasar de los años se ha convertido en una de las leyendas más perturbadoras de México. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de terror, es un fragmento de la realidad, un eco muy oscuro que resuena desde lo más profundo de un caso que estremeció a todo el país. Antes de continuar, tengo que hacer una advertencia para quienes se atrevan a llegar hasta el final. Lo que sea que haya ocurrido durante aquella noche en el programa de radio La Mano Peluda logró traspasar más allá de las ondas de radio y un simple micrófono para dejar una marca que hasta el sol de hoy es imborrable. Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. Esta es la siniestra experiencia de Juan Ramón Sáenz, un famoso y carismático locutor de radio que, un mal día, transmitió en su programa el caso de Josué Velázquez. Una historia tan perturbadora que aún hoy muchos creen que desató una maldición fatal. Vamos a situarnos a mediados del año 2002. Todo transcurría en relativa normalidad en aquella cabina de Radio Fórmula, asentada en el 7º piso del número 44, en la calle de San Isidro de la Ciudad de México, cuando como todas las noches sonó el teléfono de cabina. Todo parecía indicar que se trataba de un radioescucha más, un radioescucha que deseaba compartir algún relato paranormal para la audiencia del programa. Del otro lado del teléfono, se escuchó la voz angustiada de un joven llamado Josué Velázquez. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Lo que nuestro querido locutor no sabía es que aquella llamada cambiaría la historia del programa y de su vida para siempre. Juan Ramón, con su característica calma, escuchó mientras Josué confesaba un terrible secreto que llevaba años guardado. Aquel joven, en su desesperación por no encontrar un estilo de vida que satisfaciera sus necesidades, había hecho lo impensable: un pacto con el diablo. La promesa era simple, pero aterradora: riqueza, poder, conocimiento ilimitado, a cambio de su alma. Josué relató que al principio todo parecía estar bajo control. Los beneficios prometidos por la entidad oscura llegaron rápidamente: éxito en los negocios, abundancia de dinero y una sensación de invulnerabilidad que lo hacía sentir superior. Pero lo que empezó como un trato, pronto se transformó en una pesadilla indescriptible. Josué comenzó a ser acosado por sombras, voces y seres que no podía describir completamente. Cada noche, antes de intentar dormir, su casa se llenaba de presencias invisibles que lo observaban, susurraban su nombre y lo sometían a un tormento mental y físico constante. Durante la llamada al programa, Josué habló de estos seres como demonios enviados para recordarle su deuda. Sus palabras, en aquel momento, parecían distantes, pero cada detalle que relataba hacía que la piel de quienes escuchaban se erizara. Contó cómo sus relaciones personales se fueron destruyendo, cómo sus amigos y familiares se alejaron de él, asustados por la presencia oscura que percibían cerca de Josué. Decía que sentía un constante peso en el aire, como si algo estuviera siempre vigilándolo. Pero el momento más aterrador de esa llamada llegó cuando Josué describió lo que veía cada vez que se reflejaba en cualquier espejo. Hay una figura que siempre está detrás de mí, observándome. No tiene rostro, pero siento que me devora con sus ojos vacíos, dijo con la voz temblorosa. Aquella revelación impactó a los radioescuchas, pero lo que pocos saben es que mientras hablaba, en el estudio donde Juan Ramón lo escuchaba,
ocurrió algo inexplicable. Los micrófonos comenzaron a fallar por unos instantes. Micrófonos que durante años jamás habían presentado alguna anomalía. A esto hay que agregar que los técnicos que trabajaban para esta empresa radiofónica también reportaron un extraño tipo de interferencias, de las cuales no encontraban alguna explicación lógica. Juan Ramón Sáenz, con su inigualable y muy profesional estilo, intentó consolar a Josué y buscar alguna solución. Le recomendó acudir con un sacerdote, buscar algún tipo de protección espiritual, pero Josué fue contundente. Es demasiado tarde. El pacto ya está hecho. A pesar de los intentos de Juan Ramón por entender más, Josué terminó abruptamente la llamada aquella noche. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Los siguientes días, el programa de radio comenzó a recibir extrañas llamadas relacionadas con el caso. Personas que afirmaban haber escuchado susurros inexplicables a través de las transmisiones, o que la voz de Josué cambiaba a una más profunda y gutural en ciertos momentos. Una noche, un radioescucha juró haber visto una sombra moviéndose detrás de Juan Ramón a través de la ventana del estudio. Los rumores comenzaron a crecer, y la pregunta que todos se hacían: ¿había algo más detrás de esa llamada? Pero no fue hasta el 2011, casi una década después, cuando todo escaló a un nuevo nivel de horror. Juan Ramón decidió reencontrarse con Josué. Quería saber qué había sido de él, si las fuerzas oscuras que lo acosaban aún lo perseguían. A pesar de las advertencias de varios amigos y familiares, Sáenz sintió que era necesario cerrar ese ciclo, así que organizó una entrevista en persona. Algunos testigos de esto afirman que ese reencuentro fue sombrío y tenso, aunque nunca se transmitieron todos los detalles al público. Algo en Josué parecía haber cambiado, como si estuviera más cerca de esa oscuridad que siempre lo acosó. Esa fue la última vez que Juan Ramón Sáenz habló públicamente con Josué. Poco después de este encuentro, la salud de Juan Ramón comenzó a deteriorarse. El famoso conductor comenzó a sentir un malestar estomacal que no pudo ignorar. Llevaba semanas visitando a diferentes médicos a causa de este persistente dolor. Lo que comenzó como un malestar común se transformó en algo inexplicable. Algo que los doctores no podían entender. Un susurro de maldad parecía haberse infiltrado en su vida. Nadie podía encontrar la causa exacta de su deterioro. Las personas cercanas a él comenzaron a notar comportamientos muy extraños. Sáenz evitaba dormir solo, alegando que sentía presencias oscuras en su habitación. Durante sus últimas noches con vida, confesó a uno de sus colegas que veía sombras acercándose a él cuando apagaba la luz. Finalmente, aquella fatídica tarde de mayo, Juan Ramón fue internado de urgencia. La infección intestinal que lo aquejaba había avanzado de forma inexplicable, como si no fuera una simple enfermedad. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero sus esfuerzos fueron en vano. Juan Ramón Sáenz falleció el 29 de mayo de 2011. El informe oficial declaró que la causa fue una infección gastrointestinal, pero muchos se niegan a aceptar esta explicación. ¿Cómo es posible que un hombre sano y lleno de vida semanas antes falleciera de forma tan repentina tras su encuentro con Josué? Había algo más detrás de esa muerte. Los eventos posteriores al fallecimiento de Juan Ramón Sáenz solo alimentaron las leyendas. Varias personas vinculadas al programa comenzaron a reportar fenómenos paranormales, radios que se encendían solos en la madrugada, voces que salían de las grabaciones antiguas de La Mano Peluda y, lo más escalofriante, llamadas desde el más allá. Una de las experiencias más perturbadoras y de las que poco se sabe fue la de uno de los compañeros de Sáenz, uno de los productores del programa, quien tras asistir al funeral cuenta de una forma desgarradora cómo es que comenzó a recibir llamadas desde un número desconocido, y al contestar solo se escuchaban susurros, pero entre esos murmullos
se alcanzaba a distinguir una frase que se repetía una y otra vez. Nunca debía haber hablado con él. Las llamadas continuaron durante semanas, hasta que un día, este productor desapareció sin dejar rastro. El caso de Juan Ramón y Josué no ha sido olvidado. Los más creyentes aseguran que Juan Ramón no solo llevó consigo la maldición de Josué, sino que en su intento de desentrañar los misterios del mal, cruzó una línea que no debía cruzar. Y ahora, su alma está atrapada entre este mundo y el otro, buscándonos a través de las ondas de radio, tratando de advertirnos sobre lo que acecha en las sombras. Ahora, su legado está impregnado de algo muy oscuro. Una maldición que parece perseguir a quienes se atreven a profundizar demasiado en este espeluznante caso de la mano peluda. Y es así como concluye esta siniestra experiencia. O quizás no, porque cuando uno se atreve a cruzar los límites entre lo que vemos y lo que no podemos entender, es imposible regresar intacto. Juan Ramón Sáenz fue más allá de ese umbral, y ahora su legado vive en la penumbra, rodeado de ecos, sombras y voces que nunca descansan. Si llegaste hasta aquí, puede ser que comiences a sentir algo extraño en el aire, un frío inexplicable o tal vez un susurro que te llama. Ten cuidado, a veces al escuchar este tipo de relatos, no eres tú quien los elige, sino ellos quien te encuentran. Pero si tienes el valor, si realmente quieres escuchar más, te invito a seguir explorando con nosotros. La oscuridad tiene muchos secretos más por revelar. Y en el próximo episodio de Siniestra Experiencia, quizás descubras algo que jamás quisiste saber. Hasta entonces, solo asegúrate de no escuchar solo. Nunca se sabe quién o qué podría estar al acecho.